A partir de ahora vamos a comenzar la clase número 13 de Josué. En esta hora dictaremos la clase con el capítulo 14 del libro de Josué. Aquí el capítulo 14 está escrito sobre la solicitud de Caleb. En el versículo 1 al 5 está escrito acontecimiento del comienzo de la repartición de la tierra de Canaán. En el versículo 1 dice que echaron suerte para repartir la tierra a cada tribu. Leamos el versículo 1. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Después de tomar la tierra de Canaán, empezaron a repartir la tierra como mandó Moisés. Pero al repartir la tierra, ¿cómo lo hizo? Lo hizo como ha mandado Moisés. Dios le mandó a Moisés y Moisés le mandó al pueblo para obedecer la voluntad de Dios. Cuando realizamos algo, no debemos hacer según nuestras ganas, sino debemos hacerlo en obediencia a la orden de Dios para poder agradar a Dios. Ellos repartieron la tierra echando suerte. ¿Por qué habrán repartido la tierra echando suerte? Es para buscar la voluntad de Dios. A veces Israel buscaba la voluntad de Dios echando suerte. Hoy el pueblo de Dios, haga lo que haga, debemos hacerlo según la voluntad de Dios. Cuando oramos, también debemos hacerlo según la voluntad de Dios y así Dios nos escucha. Hoy en día, cuando realizamos todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, lo podemos lograr. Dios puede manifestar su voluntad a través de la palabra y también a través de la obra del Espíritu Santo. O a través de la buena conciencia en nuestro corazón nos hace encontrar la voluntad de Dios. A veces buscamos la voluntad de Dios según el designio de Dios. Aquí el hecho de haber echado suerte es para buscar la voluntad de Dios. Y echar suerte es para evitar quejas, controversia y para que no hayan peleas entre ellos. Si no hubiera echado suerte así, la gente se pelearía con facilidad. Son fáciles de pelearse para tomar buena tierra. Y también pelearían para quedarse con más cantidad de tierras. Para que no haya este tipo de quejas y controversias, repartieron la tierra echando suerte. Hoy la gente se pelea por codicia, hacen debates y dicen muchas quejas y resentimientos. Pero el pueblo de Dios no debe quejarse o resentirse, sino hay que obedecer bien a Dios buscando su voluntad.
En el versículo 3, a la tribu de Leví no le dio la heredad. Leamos el verso 3. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Dice, a los levitas no les dio heredad entre ellos. Desde antes, esta tribu es la tribu que se dedica a entregar sacrificio en el templo de Dios. ¿Por qué no le habrá dado heredad a ellos? Porque Dios es la heredad de ellos. Cuando uno sirve bien a Dios en el templo, Dios provee lo que hace falta. Cuando los levitas vivían con fe, Dios se hizo cargo de la vida de ellos. No le dio heredad a los levitas para que puedan dedicarse totalmente en las tareas de Dios. Hoy en día, en la época del Nuevo Testamento, todos nosotros somos los sacerdotes santos. Cuando el pueblo de Dios vive teocéntricamente, sirve a Dios con mucha dedicación. Viviendo con fe, Dios será su heredad y proveerá todo lo necesario para la vida. Solamente Dios es el soberano de nuestra vida. Es el Dios viviente que provee todo lo que nos hace falta en nuestra vida. Hoy en día los creyentes salvos no viven con el pan, sino con la fe. Hoy en día, si conservamos fielmente la fe, Dios nos acompaña y nos provee todas las cosas necesarias para nuestra vida cotidiana. En el versículo 4, para la tribu de José le dio 2 partes de la heredad. ¿Por qué le habrá dado 2 partes a José? José era persona de fe que obedecía bien la palabra de Dios. Hoy Dios le brinda de esta manera la gracia y la bendición a la persona de mejor fe. Dios hace que se vaya ampliando el territorio según la fe de uno. Y ellos repartieron la tierra como Jehová ha mandado a Moisés. Versículo 5. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Dios realiza el trabajo levantando siervos en cada época. Dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron en el repartimiento de la tierra. Dios levanta los siervos en cada época y a través de los siervos enseña el secreto del cielo. Por lo tanto, los creyentes salvos, hagan lo que hagan, debemos hacerlo obedeciendo a la orden de Dios. Hoy, ¿qué nos está ordenando? ¿Por qué hoy en día mucha gente fracasa? ¿Por qué la gente desobedece a Dios? Dios no ayuda, porque la gente desobedece a Dios, Dios no ayuda en este trabajo. Por eso los creyentes salvos deben obedecer bien a la orden de Dios para no fracasar. Hoy, a todo el pueblo de Dios que está en servicio a Dios, en cada ambiente, en cada acontecimiento y en cada vida cotidiana,
Existen órdenes que Dios manda. Hoy en esa situación que se nos ha dado, ¿qué cosa nos está hablando Dios? Hoy en día los cristianos pueden vivir la vida exitosa cuando viven la vida de obediencia. Y luego en los versículos 6 al 12 está diciendo sobre la solicitud de Caleb. Caleb pidió a Dios con fe. El versículo 6 dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Dios, cuando permitió la tierra de Canaán, a través de Moisés envió a 12 varones como espías. Pero después de espiar la tierra de Canaán, 10 varones pensaron negativamente y dijeron que no podrán entrar a la tierra de Canaán. Pero Caleb y Josué le dijeron a Moisés con fe: la tierra de Canaán es la tierra prometida de Dios. Si subimos, seguramente vamos a poder tomar la tierra. Mientras que los 10 varones dijeron que no podían, Caleb y Josué estaban seguros que podían conquistar la tierra. En el versículo 7 dijo: yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Caleb le trajo noticias a Moisés no solo con la fe, sino lo hizo verdaderamente sincero. Además, Caleb miró la tierra de Canaán con la mirada de fe. Por supuesto, pensando carnalmente, es imposible ganar las 7 tribus. Caleb en sus ojos se puso el anteojo de la fe y la palabra y miró la tierra de Canaán. Aunque es la tierra prometida por Dios, hay diferencia. Depende de la mirada de la fe o la mirada de la carne. El hecho de mirar con la fe significa que estaba seguro de que es la tierra prometida de Dios. Pero mirar con la mirada carnal significa solamente hacer pensamientos humanos. O sea, la tribu de Canaán son fuertes. No podemos derrotarlos con nuestra fuerza. No vamos a poder tomar la tierra de Canaán. Así ellos no pensaron en la voluntad de Dios, sino pensaron humanamente. Sin embargo, en el corazón de Caleb había la seguridad. Aunque con el pensamiento del hombre es algo imposible. Él estaba seguro que de seguro podrían conquistar la tierra, ya que es la tierra prometida de Dios. Hoy en día también la promesa de Dios se cumple sin falta. Si Dios permite todo, se cumple. La voluntad de Dios se cumple sobrepasando a todo el ambiente. Luego en el versículo 8 se demuestra bien la fe de Caleb. Veamos el verso 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Los hermanos que subieron con Caleb hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero Caleb confiesa diciendo: pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Aquí cuando dice cumplí,
significa que había obedecido fielmente a Dios. Significa obedecer a Dios hasta agradarle. ¿En dónde deberíamos poner nuestro foco? En vez de que sea para mi beneficio y mi satisfacción, deberíamos trabajar para agradar el corazón de Dios. De esta manera, en cualquier cosa, siendo reconocido por Dios, debemos tener esta clase de fe que será felicitada por Dios. Además, Caleb sirvió a Dios con todo el corazón. Hoy en día existen muchas personas con corazón dividido, aun mientras están sirviendo a Dios. Algunas personas tienen una parte de su corazón en el mundo y otra parte está en Dios. Por lo tanto, cuando servimos a Dios, lo debemos hacer con todo el corazón. Al orar también debemos orar con todo el corazón. Y para alabar también hay que hacer con todo el corazón. Al escuchar la palabra de Dios, debemos escuchar y prestar atención con todo el corazón, y así podemos recibir la gracia en esa hora. Cuando rendimos culto a Dios, debemos hacerlo con todo el corazón, y solamente de esta forma Dios recibe ese culto. Cuando estamos siguiendo a Dios, poniendo nuestra atención verdaderamente de corazón, podemos ser reconocidos por Dios. Hoy en día, viviendo en este mundo, es importante que los creyentes sean reconocidos entre los hombres. Sin embargo, lo más importante para nosotros los creyentes es ser reconocidos por Dios. Cuando Dios nos mira, ¿cuánto se alegrará? ¿Nos felicitará por nuestra vida cotidiana? Los creyentes felicitados y reconocidos por Dios pueden vivir una vida exitosa. Caleb era íntegro de modo que agradaba el corazón de Dios. Debemos seguir a Dios de manera que agrademos el corazón de Dios. En el versículo 9, Caleb solicitó una parte permitida por Dios. Leamos el versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Es la promesa de Dios a Caleb por boca de Moisés. Caleb solicitó lo que Dios le había concedido. Caleb no hizo ninguna petición según la codicia. Dios lo había dicho, y lo que Dios le prometió dar en herencia a Caleb, eso es lo que pidió. Aunque sea algo prometido por Dios, hoy en día también debemos pedirle a Dios. Por eso, cada vez que oramos, debemos hacerlo aferrándonos a la palabra de Dios. Orar según la voluntad de Dios y orar obedeciendo bien la palabra de Dios. Hay algo que hoy en día Dios nos ha prometido a todos. Hay una porción que nos ha prometido.
Debemos orar cada día para que se cumpla la voluntad de Dios. Debemos estar convencidos de que todo lo que Dios nos ha concedido lo cumplirá. Lo que Caleb le solicitó a Josué no fue según egoísmo, ni para fanfarronear. Caleb pidió lo que Dios le había concedido. Además, podemos saber que la fe de Caleb era inmutable. Leamos los versos 10 y 11. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Caleb tenía 85 años. Caleb dijo, ¿cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora. Caleb tenía muchos años, pero igual su fe no había cambiado. Se controló bien espiritualmente. Amó al Señor sin cambiar. Siempre confió en la promesa del Señor y vivió siempre con esperanza en la tierra de Canaán concedida por Dios. Caleb tenía 85 años, pero no se quedó estancado. Aunque tenía 85 años, era espiritualmente muy saludable. Tenía 85 años, pero tenía seguridad de la promesa. Cuando la gente está anciana, suele olvidar las promesas. Pero Caleb se aferró con seguridad de la palabra de Dios que tenía en su corazón. La gente cambia fácilmente. Los que ayer servían bien a Dios, hoy pueden haber cambiado fácilmente. Especialmente en los tiempos finales, habrá mucha gente que se aparta de la fe. Pero la fe de Caleb fue inalterable. Aunque haya cambiado la circunstancia, aunque haya envejecido, la fe en su relación con Dios no ha cambiado. Siempre debemos tener una fe inalterable en Dios. Aunque cambie el mundo y las situaciones, nuestra fe en Dios nunca debe cambiar. Dios es espíritu y Dios no cambia jamás. Pero como el hombre cambia, ese hombre es desechado por Dios. El apóstol Pablo confesó, Pablo servía bien a Dios en la abundancia y también servía bien a Dios en las necesidades. ¿Cuál es la mejor clase de fe hoy en día? Es la de aquellos que viven por fe superando toda situación. Algunos oran cuando pasan por dificultades, pero se apartan de Dios cuando tienen el estómago lleno y bien abrigados. Otros sirven bien a Dios en abundancia, pero cuando fracasan en sus negocios y sufren dificultades, se apartan de Dios. La mejor fe hoy en día es aquella que no fluctúa ante las circunstancias,
y confía en Dios hasta el fin, superando toda situación. Si amamos al Señor sin cambiar, si somos fieles sin cambiar, si servimos a Dios sin cambiar, podremos vivir con fe hasta el reino de los cielos. Caleb guardó la fe aún en medio de las adversidades. En el versículo 10 confiesa, me ha hecho vivir. Caleb comprendió la misión encomendada por Dios. ¿Por qué Dios me habrá hecho vivir? Fue para conquistar la tierra de Canaán por medio de Caleb. Dios controla la vida y la muerte. Dios conduce a algunos creyentes al reino de los cielos. A otros los deja vivir en el mundo. Esto lo sabrán muy bien también ustedes. Todos nacemos en el mundo según un orden. Abuelo y abuela, padre y madre, van naciendo en forma ordenada. Hay un orden de nacimiento. Pero cuando la gente parte del mundo, no hay un orden. Nadie sabe cuándo será llamado por Dios para ir al reino de los cielos. Dios es el que controla todos los asuntos de vida y muerte del hombre. Caleb supo que Dios es el que lo dejó vivir en el mundo. ¿Por qué nos habrá dejado vivir Dios en el mundo? ¿Será para que comamos bien, vistamos bien y vivamos bien? ¿Nos hace vivir en el mundo para que disfrutemos de la fama y riqueza? Dios nos hace vivir porque cada uno tenemos nuestras responsabilidades y misión. Así como Josué y Caleb conquistaron Canaán, debemos conquistar al mundo mediante el Evangelio. Debemos guiar a la gente hacia Dios, comenzando desde cerca. Debemos anunciar el Evangelio dispersándonos por todo el mundo. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y deberes por los que Dios nos mantiene vivos. Siempre debemos preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me mantienes con vida? ¿Por qué me mantienes con vida en el mundo? Dios nos mantiene con vida en el mundo para que cumplamos su mandato de anunciar el Evangelio. Mientras vivimos en el mundo, debemos ser capacitados bien como personas dignas del reino de Dios. Por eso, todas nuestras circunstancias son un campo de entrenamiento para el reino de los cielos. Dios nos va formando mediante las circunstancias para que seamos dignos del reino de Dios. El versículo en el pasaje de hoy aprendemos que Dios nos mantiene con vida con un propósito. Tenemos que ser capacitados como dignos del reino de Dios.
todo lo que nos pasa es preparación para el reino. Dios nos va formando mediante las circunstancias. A veces nos entrena a través de las personas, a través de los bienes materiales, o a veces a través de grandes adversidades. A través de este entrenamiento tenemos que ser cambiados como dignos del reino de Dios. ¿Por qué nos hace existir Dios? Tenemos que ser imitadores del Señor, despojándonos del viejo hombre. Tenemos que avanzar en cómo ser imitadores de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo. Él es el ideal. Tenemos que seguir los pasos del Señor. Vivimos en este mundo para que seamos imitadores de Cristo. Anunciar el Evangelio. También imitar a Cristo cada día en nuestra vida. Caleb comprendió claramente su misión. Dios había prosperado a Moisés para que conquiste la tierra de Canaán. La vida pasa rápidamente. Tenemos que ser fieles para Dios y para el Evangelio. Tenemos que servir al prójimo y tenemos que recibir la corona de vida siendo servidores de Dios hasta el fin de nuestras vidas. Versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb dijo, dame este monte del cual habló Jehová. Él no pidió nada según su egoísmo o para sí mismo. Lo dice claramente el pasaje bíblico. Está pidiendo este monte del cual habló Jehová. Dios nos ha dado muchas promesas. Cuando creemos en su palabra y obedecemos, se cumple la palabra. No solo debemos vivir dependiendo de la palabra de Dios, sino que debemos vivir creyendo de corazón en la promesa de Dios. Cuando creemos en la palabra de Dios y le obedecemos con todo el cuerpo, se manifestará en frutos. Hoy en día mucha gente cuestiona la palabra de Dios. También hay gente que pide según su egoísmo, dejando de lado la palabra de Dios. Caleb tenía 85 años. Pero pidió dependiendo totalmente de la palabra de Dios y pidió conforme a la palabra de Dios. Debemos ser creyentes que vivamos dependiendo de la palabra de Dios. Aunque sea algo imposible según la fuerza humana. Cuando obedecemos dependiendo de la palabra de Dios, Dios realiza la obra. Luego en el versículo 12 podemos ver
en Caleb una fe muy valiente. Dame este monte. Caleb no tenía una edad para guerrear. Era un anciano de 85 años. Por más que los anaseos fueran guerreros poderosos, Caleb no les tuvo miedo. Era muy valiente ante los enemigos. Tenía la convicción de que poseería esa tierra si contaba con la compañía de Dios. Tenía la clara convicción, quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Cualquier cosa que hagamos, si Dios está con nosotros, tendremos esta clase de valentía. Cuando Dios está con alguien, esa persona tiene esta clase de convicción. Los que son acompañados por Dios no temen al enemigo. Los más poderosos del mundo son los que cuentan con la compañía de Dios. Los más felices también son los que están con Dios. Los que están con Dios son fuertes, expulsan a los enemigos y conquistan la tierra. Los que están con Dios pueden vencer cualquier situación. Los que están con Dios tienen poder. Los que están con Dios pueden andar por caminos allanados. En Génesis 39, José prosperaba porque Dios estaba con él. José vivió situaciones muy difíciles, pero pudo superar toda situación porque Dios estaba con él. Y pudo prosperar y manifestar la gloria de Dios en un país pagano. ¿Dónde se determina el fracaso o el éxito? ¿Se podrá lograr el éxito por la buena situación? ¿O el fracaso es solo por situación difícil? El éxito o fracaso en la vida del hombre no radica en la circunstancia, sino si cuenta con la compañía o no de Dios. Por más buena situación que sea, si no está con Dios, fracasa. Por más difícil que sea, si Dios está con esa persona, triunfa. ¿Con quién está Dios? Dios está con el que vive con fe. Dios está con la persona que en toda situación agrada a Dios. Dios puede venir a visitarnos, pero se puede ir cuando le contristamos. Por eso, en toda nuestra vida tenemos que agradar a Dios para contar con su compañía. Además, la persona que está con Dios obedece la palabra de Dios. No se aparta de Dios el que vive para su gloria. Vea al rey Saúl. Dios le había dicho a Saúl que por cuanto había desechado la palabra de Dios, Dios también le ha desechado. Para no ser desechado por Dios y estar con Él, siempre vivamos obedeciéndole. Tenemos que vivir una vida de pureza para que Dios esté con nosotros.
Dios es santo, por lo tanto vivamos en santidad. Donde hay pecado, obra el diablo. Y en la pureza, ahí está la obra de Dios. Hay que eliminar el pecado y vivir una vida de santidad para contar con la obra del Señor. Vea la vida de Caleb. Era muy valiente porque contaba con la ayuda de Dios. No tenía miedo por la edad o por la circunstancia o por el enemigo. Era valiente porque contaba con la presencia de Dios. Teniendo 85 años, uno prefiere la comodidad y el descanso de la casa. Pero Caleb no tenía miedo a pesar de su edad. Por más que Caleb tuviera 85 años, tenía la seguridad de conquistar la tierra si Dios estaba con él. Debemos superar los miedos de la vejez. Debemos seguir corriendo la carrera de la fe hasta que termine nuestra vida física. Los versículos 30. Nosotros tenemos que vivir cada día por la senda de la fe hasta el día que el Señor nos llame. Tenemos que avanzar en la fe recibiendo el desafío que nos deja Caleb. Los versículos 13 al 15 relatan que Josué bendijo a Caleb y le concedió su heredad. Leamos el verso 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Josué bendijo a Caleb. Josué no le bendijo según el egoísmo humano. Sino que Caleb estaba en condiciones de ser bendecido. Dios movió el corazón de Josué para que lo bendijera. Hoy en día son bendecidos los que tienen fe. Dios nos bendice haciéndonos vasijas dignas de bendición. Al igual que Caleb, debemos seguir íntegramente a Dios y vivir siempre aferrándonos a la palabra de Dios. Luego que Josué bendijo a Caleb, le entregó el monte Hebrón. Tenemos que cada día avanzar en obediencia. Nosotros somos salvos por la fe, nadie será salvo por guardar la palabra de Dios. Pero son bendecidos los creyentes salvos cuando obedecen la palabra de Dios. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Tenemos que creer y aceptarla y obedecer con todo el cuerpo. Luego que Josué bendijo a Caleb, le entregó el monte Hebrón. Este es el cumplimiento de la promesa de Dios. La palabra de Dios se cumple con toda seguridad. Cuando oramos aferrándonos en la palabra de Dios, Dios escucha esa oración y hace su obra.
Leamos el verso 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hebrón llegó a ser la heredad de Caleb. Esto es porque Caleb siguió a Dios cumplidamente, íntegramente. A medida que obedecemos la palabra de Dios, aumenta nuestro territorio. A medida que los creyentes obedecemos la palabra de Dios, podremos vivir como personas influyentes. Por más fuertes que sean los cananeos, si Dios está con nosotros, podremos derrotarlos y poseer la tierra. Leamos el verso 15. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Esa tierra descansó de la guerra. Por más poderosos que sean, Dios le otorgó esa tierra de Canaán a través de Caleb, tal como lo había prometido. Aunque Canaán estaba siendo usado por hombres poderosos, momentáneamente, finalmente regresa en manos de la persona que Dios le permite. La promesa de Dios se cumple con seguridad. Por eso no temamos las circunstancias, sigamos la palabra de Dios, vivamos cada día obedeciendo, entonces podremos derrotar a los enemigos y poseer la tierra prometida de Dios. Muchas gracias. Terminamos la 13ª